Gloria a Dios. Seguimos en esta enseñanza de bautismo, de la vida nueva, y hoy quiero compartir la epístola de Efesios. La epístola de Efesios, en el capítulo 4, y en el verso 17 dice el título, La nueva vida en Cristo. Esto es importante, hermano querido, que podamos tener en cuenta que cuando nos decidimos a bautizarnos, somos conscientes que teníamos una vida alejada de Dios, que vivíamos en pecado, aunque no nos dábamos cuenta, porque hemos nacido en este mundo, la corriente nos envolvió, el mundo en el cual vivimos nos llevó por este andar alejados de Dios y por ende nosotros éramos de mal hablar, teníamos malos pensamientos, malas actitudes, en fin, así nos fue la vida también. La cuestión es que ahora entendimos de que Jesús nos está dando una oportunidad para empezar una vida nueva. Y en eso quiero avanzar un poquito nomás en el nombre de Jesús, en la epístola de Efesios, el capítulo 4, y el verso 11 en adelante. Porque quiero a través de estos versículos, hermano querido, hermana, que me pueda comprender de que el bautismo representa un nacimiento. Pero como toda criatura que nace, necesita alimentarse, necesita desarrollarse, necesita aprender la vida en sociedad, nosotros también cuando nos bautizamos necesitamos alimentarnos y este alimento que necesitamos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va enseñando, hermano querido, la voluntad de nuestro Padre. Y entonces empezamos a convivir con personas que ya han tomado esta decisión antes que nosotros, empezamos a ser ministrados, empezamos, hermano querido, a convivir de una manera distinta y eso va haciendo que nos vayamos desarrollando. Y en la epístola de Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 11 dice, y Él mismo constituyó, el Señor mismo constituyó. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Esta es la vida nueva. Esta es la vida que nos espera después del bautismo. Usted fíjese que dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, si tomamos el bautismo como un nacimiento, usted fíjese que cuando un niño nace, allí está la mamá, está el papá, está la familia, y aunque el niño es chiquito y no entiende nada todavía, pero sí tiene el sentir propio de que tiene que alimentarse. Lo primero que busca es el pecho de la mamá. Y ahí empieza su desarrollo. De a poquito empieza a desarrollarse. No es que tiene un crecimiento rápido, sino que de a poquito se empieza a nutrir, a fortalecer, y usted
entiende cómo es el desarrollo de nuestro cuerpo. Cuando somos bebé, hermano querido, no tenemos conciencia, no sabemos nada, no sabemos hablar, pero analice esto en el nombre de Jesús. Cuando nace un niño, ese niño viene preparado para desarrollar muchísimas cosas. No habla, pero va a hablar. No camina, pero va a caminar. No corre, pero va a correr. No piensa, pero va a pensar. No puede distinguir cosas, pero va a distinguir. Es decir, viene preparado para un desarrollo. Y aunque en ese momento no tenga nada, mientras que se va desarrollando, va a ir adquiriendo cosas. Así también es la vida espiritual. En la vida espiritual, cuando nos bautizamos, damos un paso a un nacimiento. Y en este sistema, aunque tengamos 30, 40 o 50 años y creamos que conocemos todo, en la vida espiritual no estamos conociendo nada. Cuando nos bautizamos, ahí empieza nuestro desarrollo. Y lo primero que tenemos que entender es que nuestro alimento es la palabra de Dios. Que entramos en un sistema de una familia nueva, algunos crecidos, otros van creciendo, unos más que otros, con ministros que van a ir desarrollando nuestra vida espiritual para que podamos crecer e ir dejando nuestra condición de niño. Entonces fíjese en la epístola de los Corintios, el capítulo 3 de la epístola de los Corintios, como el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios la primera epístola, el capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está mostrando, hermano querido, que hay una condición humana que tiene que ir cambiando su naturaleza. Y él decía, de manera, hermano, que yo no le pude hablar como a espirituales, sino como a niños. Porque eran niños. Tenemos que reconocer, hermano querido, en el nombre de Jesús, que cuando aceptamos al Señor y nos decidimos a bautizarnos, el bautismo es un nuevo comienzo. Y a partir de ahí, trabajar para que vayamos edificándonos en la sabiduría, en el conocimiento de Dios, en el desarrollo espiritual, para que las promesas de Dios que Él tiene preparado vengan a nuestras vidas y seamos realmente bendecidos. Algo tiene que ocurrir. En la epístola de Efesios, donde estábamos antes, el capítulo 4 de Efesios, fíjese que el verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es decir, consideremos que tomar la decisión de bautizarnos tiene por delante un cambio de vida. Hay cosas que tenemos que ir dejando y hay cosas que tenemos que ir tomando para que se cumpla en nosotros, de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas nuevas, y todo esto nuevo proviene de nuestro Dios. Eso es, hermano querido, ya después del bautismo, empezar a buscar el cambio de naturaleza, la vida nueva, la vida que a Dios le agrada, y empezar a dejar la vida que a Dios no le agrada. Si éramos mentirosos, si antes mentíamos, bueno, trabajar para empezar a hablar verdad, para no mentir.
Y así sucesivamente se nos van a ir enseñando cosas que pertenecen a la vida nueva, por la cual nos vamos a ir esforzando para que el cambio venga a nuestras vidas. Y en esa corriente nos vamos a ir perfeccionando para dejar nuestra naturaleza humana y para poder vivir en plenitud en la vida espiritual. Ahora usted fíjese, para terminar esta grabación, en la epístola de Romanos, después de los Hechos está Romanos, el capítulo 8 de la epístola de Romanos, el título dice, viviendo en el Espíritu. Como que ya, hermano querido, vamos dejando nuestra naturaleza terrenal y vamos adquiriendo ya la voluntad de nuestro Dios. Y dice el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros, hermano querido, empezamos a vivir ya en la voluntad de Dios, estamos viviendo en el Espíritu, en la voluntad del Espíritu de nuestro Dios. La epístola de Corintio, la primera epístola de Corintio, el capítulo 2 de la primera epístola y el verso 6, yo quiero mostrarle estos versículos, hermano, hermana, para que tengamos la comprensión clara de que en el Evangelio hay una tarea y que esa tarea es desarrollarnos. Esa tarea es crecer. Y dice el capítulo 2 y el verso 6, decía Pablo a la iglesia de los Corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, hablamos sabidurías entre los que han alcanzado madurez. Es necesario, hermano querido, hermana, alcanzar una madurez en el Señor. Así como en nuestra naturaleza humana, nacemos, somos bebé, vamos creciendo, somos niños, luego adolescentes, y así vamos pasando etapas. En la vida espiritual también tenemos que ir pasando etapas. Así como cuando vamos a la escuela, yo siempre pongo ejemplo y le digo a los hermanos, imagínense que usted va a la escuela y usted no empieza en séptimo grado, ni empieza en nivel secundario, ni en nivel terciario. Usted empieza en preescolar, empieza en jardín, y ahí va subiendo escalones. Primero está en el jardín, después está en preescolar, después está en primer grado, segundo grado, tercer grado, y en cada año que va pasando en cuanto al sistema escolar, usted va conociendo cosas nuevas. Después pasó el séptimo grado, empieza un nivel secundario, empieza un nivel terciario, pero todo ese desarrollo lo va capacitando para cosas nuevas. Así también en la vida espiritual. Aceptamos al Señor, nos bautizamos y empezamos un tiempo nuevo. Y aunque tengamos mucha edad, seamos personas mayores o jóvenes, no importa la edad, porque en el Evangelio el bautismo representa volver a nacer, empezar de nuevo. Y en ese empezar de nuevo, Dios nos va a ir dando el desarrollo paulatinamente y vamos a ir dejando la niñez para llegar a ser personas maduras en el Evangelio de Jesucristo. Hermano, que estas palabras puedan ser entendibles y vamos a seguir hablando de estas cosas hasta cuando todo esté bien esclarecido. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús.